el hospital de policía y en la clínica Wolf. Estoy a cargo de dictarles la clase sobre lo que es semiología del aparato locomotor, que en su sílabus viene a ser lo que es semiología de los miembros inferiores. Si tienen preguntas, aprovechen y me interrumpen y les voy resolviendo las dudas. Hay muchas cosas, esto es algo teórico, voy a tratar de hacerlo lo más práctico y se supone que en sus rotaciones las dudas o los exámenes que estamos viendo acá tienen que realizarlo, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de lo que es la semiología de todo lo que son las articulaciones y segmentos del miembro inferior, ¿ya? A diferencia de otras especialidades, el examen clínico puede tener diferentes órdenes en lo que es respecto a traumatología. Viendo el examen físico, sea una articulación o un miembro afectado, lo primero que siempre hay que ver es la inspección, ¿no? Hay que inspeccionar, visualizar y generalmente tenemos a la otra extremidad o el otro segmento que normalmente está sano, con lo cual podemos hacer las comparaciones. Inspección, palpar las extremidades, evaluar la movilidad de las articulaciones, evaluar lo que es mediciones, longitud, tanto circunferencial como longitudinal, y podemos hacerlo directamente a través de un centímetro o también a través de radiografías especiales que vamos a ver, y lo que son las maniobras especiales, que tienen nombre propio muchas de ellas, para evaluar patologías en las articulaciones, ¿ya? Entonces, como les habíamos dicho, en lo que es la longitud, evaluar si hay acortamiento de alguna extremidad, como secuela de alguna fractura o como secuela de alguna displasia que haya nacido el paciente, o secular a una fractura maltratada o mal llevada. Lo que son deformidades, si es una deformidad, si se trata de una deformidad de partes blandas, como regiones blandas, o óseas, o incluso de ambas. Alineamientos, en el caso de miembros inferiores, evaluar si la extremidad inferior está en un eje en varo, un eje en valgo, si hay presencia de recurvatum en la rodilla o antecurvatum. Lo que es evaluar el trofismo muscular, hay que ver si está asimétrico o no. Cualquier lesión o cualquier patología por la cual el paciente no apoya la extremidad, basta 1 o 2 días que no apoya la extremidad, se van a ver cambios en el trofismo muscular. Esa extremidad va a estar con cambios, con mayor adelgazamiento muscular, y eso nos sirve para nosotros para ver si es que un paciente nos miente o no, porque hay muchos simuladores o muchos pacientes, sobre todo en mi institución por compensación secundaria, que tienen más días de descanso médico, simulan que tienen una lesión aguda. Actitud, la actitud como se presenta el paciente desde que llega a la emergencia, si llega caminando, si llega solo, en una silla de ruedas, en una camilla, o en muchas otras patologías en las cuales el paciente adopta ciertas posiciones altálgicas, incluso ya nos hacen sospechar de alguna lesión. Palpación, cambios de temperatura, sobre todo en procesos inflamatorios o en procesos infecciosos. Es importante palpar si es que hay o no cambios en la temperatura, si un segmento está con mayor temperatura que la otra. Aumento del volumen, por ejemplo en la rodilla, lo que es el derrame articular, o lo mencionan como derrame, ¿no? Y el paciente piensa que en realidad algo se ha derramado, algo se ha salido de su lugar. Simplemente el derrame articular es una sobreproducción de líquido sinovial o sangrado, si ha sido algo traumático dentro de la articulación de la rodilla, generalmente en la bursa suprapatelar, ¿no? Eso es lo que verdaderamente es un derrame, y utilizamos el signo del témpano positivo, que ahora lo vamos a ver. Es importante que ustedes sepan desde la anatomía topográfica, la anatomía radiológica, sepan de dónde van los músculos, los tendones, los ligamentos, para que puedan poder reconocer los puntos dolorosos en los diferentes segmentos, si hay un dolor en alguna inserción o si es a nivel de algún ligamento. Se supone que esto ya deberían saber todos, o deben repasar si están llevando el curso de traumatología, lo que es la anatomía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cadera. Sabemos que esta es la articulación coxofemoral, que está formada por el acetábulo o cótilo y por la cabeza del fémur, ¿no? Hay relieves óseos que lo podemos ver en una radiografía, como es el trocante mayor, y otro pequeño relieve acá que es el trocante menor, y todo esto de acá viene a ser lo que es el cuello femoral. Obviamente en estas inserciones, en estos relieves óseos, están hechos por algo, están ahí porque ahí se van a insertar ciertos grupos musculares, acá está la clase, ciertos grupos musculares a través de sus tendones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, y esto deben verlo en sus radiografías, deben de conocer lo que es lo sano para que puedan reconocer qué cosa es lo patológico.
Esta es una radiografía relativamente de un paciente sano, no tiene lesión ósea, quizás algunos cambios mínimos de artrosis en la cadera. Acá vemos el trocánter mayor, que es una prominencia ósea donde se insertan muchos grupos musculares, sobre todo lo que son los músculos rotadores externos de la cadera, incluidos los glúteos. En el trocánter menor, que es otro relieve óseo acá, se inserta el músculo psoas ilíaco, que es un músculo que ayuda en lo que es la flexión de la cadera. Conocer lo que es la cabeza, hasta dónde va la cabeza del fémur y lo que viene a ser la parte del cuello, ¿no? Para que cuando tengan un paciente que ven una radiografía y hay una fractura, sepan reconocer o clasificar esa fractura. Esto es más o menos para que se den una idea. Esto viene a ser lo que es la cabeza, esto es lo que es el cuello y este es el área pertrocantérica, ¿no? Donde está el trocánter mayor y el trocánter menor. Lo que está por debajo del trocánter menor hasta 5 centímetros o alguna literatura hasta 7.5 centímetros, cualquier lesión o fractura de este nivel se considera subtrocantérica. Lo que ya está por debajo ya se considera fractura de la diástasis, ¿no? Porque muchos le van a preguntar seguro en su examen o en las prácticas cuáles son las fracturas intracapsulares y cuáles son las fracturas extracapsulares, ¿no? Las intracapsulares vienen a ser todas estas acá, las fracturas de la cabeza y del cuello, y las fracturas extracapsulares vienen a ser todas estas de acá hacia abajo. Tanto el trocánter mayor, tanto el área pertrocantérica, subtrocantérica, ¿no? Y cada una de esas fracturas tienen una forma de presentación, una biología diferente y por ende un tratamiento diferente. No todas las fracturas de cadera se tratan igual. Y esto es lo que ayer lo vimos en la práctica, ¿no? ¿Cuál es la fractura más frecuente en la cadera? ¿A qué nivel? Cuando un paciente se cae. Este es un paciente adulto mayor con una caída de un escalón al otro, o sea, es una caída en su domicilio, se puede considerar un trauma de baja energía. Y la fractura más frecuente que hay es la fractura intertrocantérica, o sea, la fractura que va del trocánter mayor hasta el trocánter menor, tal y cual como vemos acá en la radiografía. Entonces, esta es la fractura más frecuente y eso le pueden preguntar al examen tranquilamente. Para que sepan, toda fractura de cadera, así sea en posición, sea un paciente joven y más aún si es un adulto mayor, toda fractura de cadera es quirúrgica, porque implicaría tener al paciente, si es que no lo vamos a operar, 3-4 semanas echado en una camilla con un sistema de partes blandas, con unas vendas que lo van a traccionar para mantener la alineación, y eso va asociado pues, a muchas comorbilidades o complicaciones, sobre todo si es un paciente adulto mayor. Entonces, la inspección, ¿cómo se presenta un paciente? Normalmente no llega caminando, o si tolera el dolor, llega en una silla de ruedas, pero generalmente viene traído en una camilla por los bomberos o por familiares, refiriendo que sufrió una caída en la casa o en la calle, un trauma de baja energía, y se presenta en la extremidad, como le ven acá, en el miembro inferior derecho. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Esta pierna está más acortada con respecto a la otra, el pie se encuentra rotado externamente, y acá no se nota mucho, pero el paciente tiende a hacer esto acá, una abducción, como si fuera una posición de una rana. Entonces, eso lo conocen como la posición impúdica, ¿ya? En la que hay acortamiento, flexión de la rodilla, porque la rodilla está flexionada, y rotación externa del pie. Entonces, nunca se olviden, cuando ven un paciente de estas características, un adulto mayor con una caída, 98% de posibilidades que esto se trate de una fractura de cadera. ¿Y por qué se produce este tipo de deformidad? No es solamente porque el paciente adopta una posición que le calma el dolor, sino al producirse una fractura, cada músculo o cada tendón a través de su músculo se ejerce una fuerza de tracción hacia sus líneas de vectores, hacia sus vectores de fuerza. Por ejemplo, les había dicho que en el trocánter menor, ¿quién está? Está el músculo psoas ilíaco, que se forma un solo tendón, que se llama el tendón conjunto, o el tendón del psoas ilíaco, que se inserta sobre el trocánter menor. Entonces, ese es el encargado de producir una tracción o un ascenso a la extremidad. Eso es lo que da el acortamiento. En el trocánter mayor, ¿quiénes están? Los músculos abductores, a la cabeza, el glúteo medio y el glúteo menor, que son los que se encargan de darle la rotación externa a la extremidad, ¿no? Entonces, es por ello, debido a esto, es que se produce el acortamiento. Y los abductores también comienzan a traccionar hacia el proximal y por ende hace que el paciente rote un poco más la cadera. Entonces, estas son las fuerzas deformantes que se aplican sobre el hueso y cuando se produce la fractura, cada músculo en forma independiente trata de traccionar. Cuando el hueso no está fracturado, hay un balance. Entonces, pasando a otra patología, la luxación de la cadera. La luxación quiere decir que hay una pérdida total de la congruencia, en este caso, si hablamos de cadera, entre la cabeza del fémur y el acetábulo.
Y generalmente, para que cuando hablemos de una luxación de cadera, sea un paciente joven o anciano, a diferencia de una fractura, estamos hablando que se trata de un trauma de alta energía. Automáticamente alguien dice que viene un paciente con una luxación de cadera, uno tiene que pensar o que tuvo una caída de altura o que fue un accidente de tránsito. O sea, para que piensen que puede venir ese paciente con lesiones asociadas, ¿no? Trauma torácico, trauma abdominal o otras fracturas a otro nivel. No voy a pensar que fue un trauma de alta energía de un paciente que se cayó en la calle o se cayó de una escalera de un escalón al otro. Entonces, la luxación traumática de cadera está relacionada a un trauma de alta energía. Y dentro de las luxaciones, la más frecuente, y eso se lo preguntan en los exámenes, o todos deben de saber, es la luxación posterior. Quiere decir que el acetábulo, la cabeza del del fémur que está en el acetábulo, la cabeza se desplaza hacia atrás, hacia posterior. Y hacia el posterior, ¿quién está? El nervio ciático. Y una luxación puede producir un trauma o una neuroplasia del nervio ciático. Además, para que la cabeza del fémur se salga del acetábulo, que hay una coaptación en esa articulación, normalmente fractura el reborde óseo o la cara posterior del acetábulo, o la ceja posterior, como se refiere. Entonces, dentro de las luxaciones traumáticas, lo más frecuente es la luxación posterior. Y a diferencia de la fractura de cadera, que hemos visto que había la posición impúdica, la luxación posterior de la cadera hace una posición púdica. O sea, el paciente adopta una posición todo lo contrario, como ven acá. Hay una flexión de la cadera, hay una aducción y una rotación interna, obviamente asociada también al acortamiento. Entonces, este tipo de presentación, cuando lo vean, un paciente que viene un accidente de tránsito, sea joven, generalmente jóvenes o adultos, en esta posición, uno debe pensar o ya irse adelantando que esto se trata de una luxación posterior de cadera, no una fractura de cadera que adopta la otra posición, ¿no? Y el 85% de las luxaciones de cadera son posteriores, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a un paciente incluso de haber tenido un trauma de alta energía. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Las dos caderas están completamente luxadas. Acá se encuentra el acetábulo, la cabeza del fémur completamente ascendida, acá la cabeza del acetábulo libre y la cabeza del fémur casi ahí por donde está el agujero obturador, ¿no? Es una luxación bilateral que es poco frecuente ver. Las luxaciones anteriores a la cadera también existen, pero son mucho menos frecuentes. Son mucho menos frecuentes y adoptan este tipo de presentación. Un poco parecido al de la fractura de cadera, pero normalmente con la pierna mucho más abierta. Y la otra característica es que la pierna normalmente está más alargada, porque el fémur, la cabeza del fémur al luxarse hacia el anterior desciende y la extremidad se hace un poco más larga, ¿no? Pero si le van a preguntar algo, es sobre la luxación posterior, ¿no? Y es muy poco frecuente en realidad una luxación anterior de cadera. Si hablamos de palpación en cadera, hay puntos dolorosos. Por ejemplo, es muy frecuente ver las trocanteritis o las bursitis. Cuando hablan de trocanteritis o bursitis, se refieren a toda la patología que está alrededor del trocánter mayor. Y en el trocánter mayor, ¿quiénes insertan? Los tendones rotores de la cadera, el glúteo medio, el glúteo menor. Es importante en los dolores de cadera descartar de que no se trate netamente de un problema de la cadera, sino puede ser un problema en la región inguinal. Incluso algunas hernias pueden pasarse desapercibidas y producir un dolor de la cadera y uno piensa que el dolor es en la cadera. Las ciatalgias, que son muy frecuentes, pacientes con irritación del nervio ciático presentan un dolor profundo en la cadera y en realidad es una irritación neurológica y no un problema netamente de la articulación. Es importante que sepan cuáles son los rangos articulares en un paciente, ¿no? Y es importante evaluar tanto la movilidad de cada segmento, de cada articulación, en forma pasiva como en forma activa. Como la otra les expliqué a los alumnos de la rotación, obviamente si yo tengo un paciente que viene con una fractura o una lesión ligamentaria, o sea, una lesión aguda, obviamente esa articulación va a estar sumamente inflamada, adolorida, limitada. El paciente por dolor no va a querer mover la articulación, o por tener una fractura o sospecha de una fractura y no va a tratar de decirle al paciente a flexione la rodilla todo lo que usted pueda porque tengo que ver hasta cuánto flexiona. Si hay una fractura lo puede hacer mayor daño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Por eso les pongo, ¿no? A evaluar con mucho cuidado, sobre todo cuando son lesiones recientes, ¿no?
¿no? No podemos pretender que el paciente mueva toda su articulación ni en forma pasiva ni en forma activa. En cambio, en un paciente, por ejemplo, con una artrosis en la cadera, con un dolor crónico, entonces el paciente como que está acostumbrado al dolor y el paciente sabe cuál es su límite, entonces uno ahí sí puede decirle, a ver, flexione la rodilla, ¿hasta cuánto puedes hacer? Porque es importante valorar cuál es su grado de limitación de ese paciente. Y lo apuntamos, hay escalas de evaluación en las cuales me dicen si este paciente está medianamente limitado o moderadamente limitado, como para pensar si este paciente ya es candidato para un reemplazo articular, o sea, colocarle una prótesis, ¿no? Entonces, estos son los movimientos que normalmente hace la cadera. La cadera tiene una flexión de 120 grados, una extensión de 30 grados, una abducción de 45, una aducción de 40 y la rotación interna y externa que más o menos está en los 45 grados. Esto se lo voy a dejar, o todos ustedes ya tienen la clase pasada y son los rangos de movimiento del resto de articulaciones, ¿no? Y estos son los rangos articulares en la cadera. Esto es la flexión de 120 grados, el paciente completamente recostado sobre una camilla en paralelo sobre el piso y se hace que el paciente con la rodilla flexionada trate de llevar la rodilla sobre el tórax, ¿no? Y este es el ángulo que forma más o menos una flexión normal en una cadera de 120 grados. Obviamente si tienen la otra cadera que está sana, primero hay que medir la otra cadera porque puede haber ciertas variaciones de paciente a paciente, hay pacientes que son más laxos que otros, ¿no? La abducción se parte teniendo como que la cadera, donde está la cadera viene a ser la línea media, entonces todo lo que se va hacia afuera es abducción y todo lo que se va hacia adentro es aducción. Normalmente podemos tener una abducción hasta de 45 grados y una aducción de 30 grados, o sea que el paciente puede llevar la pierna hacia el lado contralateral. Y la rotación interna y externa de la cadera la evaluamos también con la rodilla flexionada. Cuando el paciente le dice que adopte la posición de 4, estamos evaluando cuánto rota externamente. Y al llevar la rodilla cerca a la otra rodilla, estamos evaluando indirectamente cuánto tiene rotación interna. Entonces, esto, si no les quedó claro, en sus prácticas tienen que hacerlo a la hora de evaluar a un paciente. ¿Cuánto es el grado de flexión, de abducción, la rotación interna y externa? Y esto les preguntan en los exámenes. Maniobras especiales. Si hablamos de maniobras especiales en cadera, que es de lo que estamos hablando ahorita, una de las maniobras más frecuentes en pacientes adultos o incluso adolescentes, si queremos descartar que el paciente tiene una lesión neurológica, es la maniobra de Trendelenburg. Y la maniobra de Barlow Ortolani lo hacemos para evaluar enfermedad luxante de cadera o displasia de cadera, obviamente en pacientes neonatos, ¿no? Tu compañero está que se queda dormido en el polo negro, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre la maniobra de Trendelenburg. Si se dan cuenta, se hace al paciente pararse, el examinador, el médico está en la parte posterior. Si queremos evaluar la extremidad del lado derecho, o queremos evaluar cómo está la fuerza del glúteo medio del lado derecho, le hacemos al paciente que se pare sobre su pierna derecha y sobre la otra pierna la levanta. Si ven que la cadera se mantiene simétrica, quiere decir que el glúteo medio está funcionando bien. Pero si ven que el paciente, en este caso, le hacen levantar la misma extremidad inferior izquierda y la pelvis cae, quiere decir que hay una insuficiencia del glúteo medio. Acá lo van a entender mejor. En un paciente sano, este viene a ser la representación de lo que es el glúteo medio. El glúteo medio es un abductor potente de la cadera. Entonces, si está funcionando, incluso hasta la pelvis puede inclinarse sobre la pierna evaluada. Pero si el paciente tiene una insuficiencia del glúteo medio que puede corresponder por una hernia o por alguna lesión neurológica a nivel de la columna lumbar, la cadera más bien cae sobre el lado contralateral. Quiere decir que el músculo glúteo medio no está haciendo su fuerza de abducción, o sea, no está levantando la pelvis contralateral. Esa es la maniobra de Trendelenburg. En pacientes neonatos con enfermedad luxante de cadera o pacientes pediátricos, hay que también saber cuáles son las maniobras que se utilizan. ¿Por qué? Porque debido a que mientras más precoz se diagnostique una enfermedad luxante de cadera, más fácil y más probable de beneficios puede tener el paciente en un tratamiento inicial, desde ser lo menos invasivo hasta cirugías mayores. Pero cuando los pacientes son diagnosticados ya a edad avanzada, el pronóstico es malo. El despistaje inicial que se hace en un paciente para ver cualquier neonato, y eso lo hace inicialmente el pediatra cuando nace el paciente, es hacer las maniobras de Barlow y Ortolani, que nos permiten descartar si es que hay un clic o un chasquido de luxación o de encaje de la cadera y
y le hace sospechar al paciente que ese paciente pueda tener una enfermedad luxante de cadera. Entonces eso después conlleva que el paciente o el médico pida estos exámenes, una radiografía y una ecografía para corroborar su sospecha diagnóstica, e inmediatamente el pediatra lo que hace es derivarlo al traumatólogo o al ortopedista infantil para hacer la corroboración o descarte de esto, ¿no? La enfermedad luxante de cadera, hasta donde más recuerdo, es más frecuente en mujeres y más frecuente en el lado izquierdo. No se sabe por qué, pero esa es la presentación. Entonces, las maniobras especiales que tienen nombre propio, si vemos la maniobra de Ortolani, esto tienen que entenderlo bien. Si el paciente tiene una displasia de cadera, quiere decir, o una enfermedad luxante de cadera, quiere decir que el acetábulo es poco profundo o está ligeramente verticalizado, entonces no hay encaje total de la cabeza del fémur sobre el acetábulo. Entonces, cuando el paciente está recostado en la cama, con las piernas aducidas, o sea, juntas, quiere decir que la cabeza, el fémur, si es que hay una displasia, está por fuera de la cadera, como ven acá. Pero cuando le hacen la maniobra de Ortolani, quiere decir que pasan de la aducción a la abducción, o sea, que abren la cadera. Esta cabeza del fémur, ¿qué es lo que pasa? Encaja, o sea, se reduce, como se dice, ¿no? Se reduce quiere decir que la cabeza del fémur entra dentro del acetábulo, ¿no? Entonces, esa es la maniobra de Ortolani. Y como el paciente son neonatos, son pacientes pequeños, si se dan cuenta, el examinador lo puede hacer simplemente con una sola mano, con un pulgar sobre la parte interna del muslo y el resto del dedo sobre la parte lateral. Y lo único que tiene que hacer es de llevar de las piernas aducidas a la abducción. Y si hay una enfermedad luxante de cadera, va a escuchar que la cabeza del fémur hace un clic o un crujido y dice que ha reducido. Y la maniobra de Barlow parte al revés, parte desde que el paciente está con la cadera abducida, como lo dejamos acá. Si está abducido, quiere decir que es una posición, quiere decir que la cabeza está dentro, es la posición más estable. Tener las piernas abiertas es la posición más estable si es que un paciente tiene una enfermedad luxante de cadera. Entonces, si partimos con la pierna abducida, se supone que la cabeza del fémur está dentro del acetábulo. Entonces, paso de una posición estable, voy a pasar a una posición inestable. O sea, voy a hacer que el paciente cierre la pierna, voy a hacer una aducción. Y si hay una enfermedad luxante o una displasia de cadera, ¿qué es lo que pasa con la cabeza del fémur? Se sale, ¿no? Entonces, esta es la maniobra de Ortolani y esta es la maniobra de Barlow. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Les quedó claro esto? Siempre se hacen las dos maniobras, tanto Barlow y Ortolani, y pueden hacerlas varias veces si es que les quedan dudas. Otra forma de descartar es ver la forma de los pliegues anteriores o posteriores. Si es que hay una asimetría, podemos pensar en que hay una displasia. Por ejemplo, hoy día los alumnos que estuvieron conmigo tuvieron la suerte de ver una displasia en una paciente de 16 años que vino con la cadera luxada, pero vieron clarito cómo la cabeza del fémur estaba hipoplásica, o sea, más pequeña que la otra cadera contralateral y el acetábulo deformado. Esto es un paciente con una secuela de displasia de cadera, ¿no? Probablemente puede ser un paciente de 10 años o un poco más. ¿Cómo está acá el acetábulo? Esto de acá es el acetábulo. ¿Okay? Tiene cierta horizontalidad, ¿no? Y acá tiene una caída. Y esta es la cabeza del fémur, que es grande. En el otro lado, ¿qué es lo que vemos? El acetábulo ni siquiera se nota. Y si se nota, acá está completamente verticalizado. Se nota que no hay profundidad, o sea, probablemente esa cadera lleva luxada mucho tiempo. Y en la cabeza del fémur se ve ligeramente más pequeña que si la comparamos con el otro lado. Al no haber una coaptación entre hueso y hueso, es como que los dos huesos, al no sentir la presión, no se forman. El acetábulo no desarrolla concavidad y la cabeza del fémur, al no sentir presión, su desarrollo es mucho más lento, o sea, tiene una cabeza del fémur más pequeña, ¿no? Entonces es un paciente con una displasia de cadera, ¿no? Y esto es un paciente ya mayor, que puede ser el caso parecido, ¿no? Miren acá cómo está un paciente adulto, cómo está la cadera completamente normal, y miren acá cómo está la cabeza por fuera del acetábulo. A veces forman una falsa articulación, forman un neoacetábulo, o sea, un nuevo acetábulo, que obviamente no es un acetábulo normal. Ya. ¿Preguntas con respecto a cadera? Ninguna. Dime. La radiografía con displasia de cadera
si el paciente puede vivir sin tratamiento, o sea, puede hacer su vida. Sí, claro, hay pacientes a veces que no los diagnostican. Dice que hay paciente que ves que camina como un pato o con la pierna más acortada. Algunos toleran mientras más, o sea, si lo tienen desde niño, se acostumbran a eso y como que el dolor es menos severo en ellos. Pero llega un momento en que esa cadera con displasia pues, es una cadera dolorosa. Mientras el paciente se va sometiendo a más actividades laborales, deportivas, se empieza a enfrentar dolor. Por eso es que le dije que era muy importante que le diagnostiquen desde un inicio, porque si lo diagnostican a las pocas semanas, a veces colocan arneses, yo no soy ortopedista infantil, pero colocan arneses que hacen que el paciente esté con la cadera en esta posición, o colocan yesos pelvipedios desde acá, desde el abdomen hasta la extremidad inferior, para que el paciente esté con las piernas abiertas, como un sapito, las dos piernas, ¿no? ¿Para qué? Porque al tener las piernas abducidas, están haciendo que la cabeza del fémur se coloque dentro del acetábulo, y el acetábulo, al sentir la presión de la cabeza del fémur, comienza a desarrollar una concavidad. En cambio, si estuviera siempre por fuera, el acetábulo no siente ninguna presión, el paciente va creciendo y el acetábulo se hace displásico, plano. Entonces, mientras más pronto se diagnostique, a veces hasta el paciente no necesita cirugía. Pero si van pasando las semanas, los meses o los años, ya el paciente a veces necesita tratamiento quirúrgico y a veces no son diagnosticados y en una edad, en la adolescencia o la adultez, y empiezan a tener problemas. ¿Otra pregunta? Con respecto, vamos a hablar de lo que es rodilla. ¿Cómo se llama mi alumno que rota conmigo? ¿Estás con sueño? ¿Para qué almuerzas tanto? ¿Quieres llegar a almorzar? Ya, vamos a hablar de lo que es la rodilla. ¿Qué le llama la atención en esta rodilla comparada con la otra? Hay un aumento de volumen, ¿no? Si pudiéramos tener de repente la posibilidad, hasta pudiera haber un leve aumento de la temperatura si comparamos una rodilla con la otra, ¿no? Y no necesariamente es que todo aumento de volumen o todo aumento de calor local es necesario una infección, ¿no? Puede ser que este paciente haya tenido un accidente, una torsión brusca, un golpe, se haya desgarrado el menisco o un golpe y produjo una irritación de la sinovia, que es la membrana o la capa que cubre internamente la cápsula articular, y produjo un derrame, ¿no? Y como le dije, derrame no quiere decir que algo se ha roto y se ha desparramado, simplemente es una sobreproducción de líquido. Esto apréndalo, porque a veces para que lo orienten al paciente, a veces el paciente no sabe, piensa que el líquido maíz ha salido de su lugar, ¿no? Simplemente hay una sobreproducción. Y es importante que reconozcan si el derrame articular se produjo inmediatamente después del accidente o si se produjo horas o días después o avanzó muy lentamente. Porque si el paciente menciona que el derrame fue en minutos, o sea que vio que la rodilla estaba hinchada en minutos, eso es sangre. O sea, eso ya es un derrame articular, pero por hemartrosis, por sangre. Y uno ya puede irse haciendo un esquema mental y pensar, hemartrosis, ¿qué me produce sangre inmediatamente dentro de la rodilla? Algo que se ha roto, ¿qué? Lesión, ruptura total del ligamento cruzado anterior, un desgarro grande del menisco en la zona roja, o sea, en la zona donde el menisco recibe sangre, una fractura que compromete el cartílago, que cubre la articulación, una fractura osteocondral. Ese tipo de cosas pueden producir un derrame articular. En cambio, un paciente que menciona que se produjo estuvo jugando, presentó dolor y con las horas o al día siguiente amaneció y está la rodilla hinchada, lo más probable es que sea líquido articular. Es más de tipo inflamatorio, ¿no? Por una sinovitis o por un desgarro menisco. Igual, todo derrame articular, tan solamente que haya mayor cantidad de líquido normal, produce dolor. Va a producir, el paciente puede llegar con dolor y no va a querer ni siquiera que le muevan la rodilla, con dolor. Mientras más grande es el derrame, más, teóricamente, más es el dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando ve esto? ¿Qué hacemos con ese líquido? Sea sangre o sea líquido sinovial. Hay que evacuarlo, no lo podemos dejar ahí. Ese paciente, tú le das un analgésico, un antiinflamatorio, inyectarle, muy poco le da el dolor, pasa el efecto, el paciente sigue con dolor, porque duele. Entonces, una forma de corroborar o de valorar si hay un derrame articular, simplemente al ver al paciente cómo está todo este líquido en la bursa suprapatelar, que es donde se acumula el líquido, ¿no? Y esta maniobra, cuando son derrames más pequeños, menos evidentes, y uno quiere ver si hay líquido, no puede hacer esta maniobra, el signo del témpano. Quiere decir que con las dos manos abrazo la rodilla, tanto por arriba como por debajo. Es como que voy acercando una mano con la otra, como si estuviera ordeñando, y con el índice o con el pulgar
aprieto la rótula, trato de hundir la rótula. Si hay líquido, la rótula está flotando, como un témpano. Entonces, si hay líquido y está flotando, yo aprieto con un dedo, la rótula va a hacer esto. Va a bajarse y va a golpear contra la tróclea del fémur, y si saco la presión del dedo, la rótula va a ascender nuevamente porque hay líquido. Entonces, eso se llama signo del témpano positivo, ¿ya? E indica que hay derrame, pero no me dice si es sangre o líquido, ¿no? Una de las formas de ver es por el tiempo de evolución, si es que es sangre o líquido. Entonces lo que se hace es la artrocentesis, que es la punción y la evacuación de este líquido de la articulación o de cualquier articulación que esté lesionada, ¿no? Obviamente bajo controles adecuados de asepsia y antisepsia. ¿Por qué? Porque voy a introducir una aguja por la piel hasta dentro de la articulación. Si no tengo un cuidado adecuado, puedo producir una artritis séptica, o sea, el paciente se va con algo peor de lo que viene. Y si se dan cuenta acá, estamos aspirando. Normalmente utilizamos no esta aguja, utilizamos la aguja rosada, que es la número 18, porque para hacer menos presión, porque esto está bajo presión negativa. Si yo coloco una aguja mientras más delgada, uno pensaría le va a doler menos al paciente, sí, pero la presión que voy a tener que hacer es mayor, la absorción es mayor y eso le genera más dolor al paciente. Entonces tengo que utilizar la aguja de mayor calibre posible. Solamente le dolerá el pinchazo, pero la extracción es menos dolorosa. Y la extracción puede demorar, a veces puede ser una jeringa de 20, o 3, 4 jeringas de 20 a veces. Y a veces se forman dentro de la rodilla pozos o pequeñas tabicaciones. O sea, no es que meto la aguja y todo sale fácil. A veces sale una cantidad, pero ya aspiro y ya no sale más, pero veo que todavía hay líquido. Tengo que buscar con la aguja con mucho cuidado, buscar dónde más puede estar más líquido y aspirarlo, ¿no? Y en este caso es líquido sinovial, ¿no? El color amarillento. Dependiendo si es un líquido amarillento claro, puede ser simplemente un proceso inflamatorio, o si el líquido amarillento es más turbio, podemos hablar de una artritis séptica, ¿no? O un proceso infeccioso. Obviamente si ven que lo que aspiran tiene una coloración tipo chocolate o oscura, obviamente eso es pus, ¿no? Puede llegar a ser pus, o si es sangre incluso, ¿no? Hemartrosis. Entonces toda artrocentesis, todo derrame articular se tiene que aspirar el líquido. Número 1, para liberar al paciente. Y número 2, si es que hay la sospecha de una infección, para tomarle como muestra ese líquido y mandarlo a analizar a un cultivo, ¿no? Y al cultivo me dirá si es que, primero un GRAM, si es que hay gérmenes o no. Y si un GRAM sale positivo, que me diga el cultivo qué germen es. Y si lo piden con antibiogramas para saber incluso qué germen y qué antibiótico es el necesario que necesite ese paciente. ¿Ok? Otra cosa que hay que inspeccionar en el tema de las rodillas es, como le dije, el alineamiento. ¿Qué pasa si, qué es lo que se dan cuenta en este paciente acá? Miren cómo tienen las piernas, las rodillas apenas se tocan, pero miren cómo están los pies abajo, completamente abiertos. Es lo que se llama piernas en X o genuvalgo, ¿no? Que puede ser genuvalgo leve, moderado o severo, dependiendo la alteración en los ángulos. Eso es lo que le dije, esto es una teleradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores. Si se dan cuenta, es una sola toma radiográfica, como una fotocopia reducida, que en una sola lámina me indica desde la pelvis hasta los tobillos, lo cual me permite hacer mediciones tanto del eje mecánico, el eje fisiológico del fémur, de la tibia, y con lo cual yo determino cuántos grados de desviación en valgo o varo tiene el paciente. Esto es sumamente importante, por ejemplo, cuando voy a hacer una corrección quirúrgica a un paciente. Para realinear su extremidad tengo que saber cuánto de valgo o cuánto de varo en grados es lo que quiero corregir. Y si se dan cuenta, este paciente no solamente tiene un genuvalgo, miren cómo está la planta de los pies, aunque no se nota mucho. Generalmente los genuvalgos van asociados a pie plano. Pie plano es en primer grado hasta un cuarto grado, como puede ser este. Entonces esto es un genuvalgo, ¿no? Hola. Dime. No, estoy en clase. Ya eso. Sí, perfecto. ¿Algo más ahí o no? Ya, listo, bacán. Ya, no sé ya. Silencio. Entonces, esta es la típica imagen de un paciente con un genuvalgo, ¿no? Y como le dije, generalmente el genuvalgo está asociado a pacientes que tienen pie plano. Lo hacen parar, esto es un podoscopio que también nos sirve para ver cómo está la huella plantar, ¿no? Es un sistema de espejos en los cuales, luego van a enseñar más adelante, van a ver cómo el paciente se para sobre eso
y es como que estuviéramos viendo desde abajo hacia arriba cómo apoya su planta del pie sobre el espejo, ¿no? Entonces, esto acá es, como le dije, una teleradiografía o radiografía panorámica de miembros inferiores, ¿no? Si se dan cuenta, incluso la pierna del lado derecho presenta más desviación en valgo que la otra pierna, ¿no? Y estas desviaciones del genu valgo generalmente son congénitos, el paciente nace con eso, con cierta predisposición, incluso hasta los papás, algunos de ellos pueden tener algún grado de desviación, o pueden ser secundarios, un paciente que haya tenido una fractura, por ejemplo, en el platillo tibial externo, que la fractura quedó hundida, la pierna poco a poco comienza a inclinarse sobre ese lado, o sea, también puede ser secundario o postraumática las desviaciones de los ejes. La rodilla también tiene, como les mencioné, rangos articulares. La rodilla se considera lo usual hasta extensión, o sea que el paciente extiende y ven que la rodilla apoya completamente sobre la cama o la camilla, pero también puede tener un recurvato, quiere decir que yo incluso puedo levantar, incluso extender más la rodilla, puede llegar hasta 10 grados de recurvato. Y la flexión normal de la rodilla es entre 120 y 140 grados, ¿no? Esto solamente para mencionarles rápido, se supone que ya saben, este es el cóndilo femoral, donde estos son los platillos tibiales, donde está el peroné, quiere decir que es el lado externo de la rodilla. Este es el ligamento colateral externo de la rodilla, este de acá, el ligamento colateral externo, si se dan cuenta, es como una cinta, como un cordón, perdón, como un cordón. En cambio, el ligamento colateral interno es plano, como una cinta. Tan solamente esta diferencia hace la diferencia porque un ligamento, como es el de acá, el ligamento colateral interno, cuando se rompe, normalmente el tratamiento es conservador, o sea, con una inmovilización, con un yeso, con una rodillera, y porque este ligamento cuando se rompe normalmente es quirúrgico, porque al ser como un cordón, ustedes cortan un cordón, los cabos se retraen. En cambio esto de acá, que es como una cinta, el ligamento se desgarra, la rodilla vuelve a su lugar y los ligamentos quedan casi posicionados en su lugar y cicatrizan, ¿no? Esto viene, este espaciador que está entre los huesos del fémur y la tibia viene a ser los meniscos, y este es el ligamento cruzado anterior, y el que está acá atrás, el ligamento cruzado posterior. Forman como una X, por eso dicen ligamento cruzado, ¿no? Ya, lo que es las mediciones. En la imagen anterior que les presenté la teleradiografía, también puedo hacer yo mediciones mucho más exactas que hacerlas con este sistema, con una cinta métrica, ¿no? Puedo medir desde el borde superior de la cabeza del fémur hasta la articulación del tobillo. Y puedo medir exactamente si este paciente tiene un acortamiento o no con respecto a una extremidad que me pudiera llevar a pensar por qué el paciente lesiona más una rodilla que la otra o por qué se inflama más una rodilla que la otra, ¿no? Normalmente todos nosotros tenemos acortamientos, ninguna extremidad mide igual una que la otra, ¿no? Normalmente se acepta variaciones hasta de 1 centímetro. Variaciones más de 1 centímetro ya no son compensadas por el organismo, el paciente puede desarrollar tendinitis en una rodilla más que en la otra, pueden empezar a tener problemas en la cadera o empezar a desarrollar escoliosis. ¿Pueden dejar de jugar? ¿O no quieren atender la clase? Segunda vez que les estoy diciendo. ¿Ya? La otra forma de acá es medir, la medición es con esta cinta, yo puedo evaluar lo que es la circunferencia, tanto de la pierna como del muslo. ¿Para qué me sirve? Para valorar el grado de atrofismo muscular. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente deportista, no solamente le puedo decir, sí, tu pierna está muy adelgazada, está con hipotrofia leve, moderada o severa. Lo puedo medir, puedo hacer mediciones, comparar una extremidad con la otra, cuántos centímetros menos tiene una masa muscular que la otra, para ir haciendo un control periódico. Ya. En lo que es maniobras especiales en la rodilla, tenemos, si vamos a evaluar lesiones ligamentarias, por ejemplo, en lo que es lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos 2 maniobras específicas. La maniobra del cajón anterior, cajón anterior para el ligamento cruzado anterior y cajón posterior para el ligamento cruzado posterior. ¿Cómo es la maniobra de cajón? El paciente está completamente recostado en cama, es muy importante que el paciente colabore con el examen, que no tenga dolor o temor, que esté con la musculatura relajada, para que no con la fuerza muscular no me haga un examen falsamente negativo. La rodilla en 90 grados de flexión, el examinador incluso hasta se puede sentar en el dorso del pie del paciente para hacer como un tope. Los 2 pulgares del dedo van sobre la parte lateral a la tuberosidad anterior de la tibia, y lo que hace el examinador es tratar de traccionar la tibia hacia adelante. Si hay un desplazamiento hacia anterior, estamos hablando de una prueba de cajón anterior positiva que nos indica una lesión del ligamento cruzado anterior.
La misma maniobra, pero en vez de traccionar hacia adelante, el examinador lo que hace es empujar hacia atrás. Si se dan cuenta, mira acá cómo se forma este declive, ¿no? Quiere decir que la tibia o la pierna se está desplazando hacia posterior. ¿Y quién es el principal tope posterior de la pierna? El ligamento cruzado posterior. Entonces sería una prueba de cajón posterior positiva comparable que nos va a indicar una lesión del cruzado posterior. El problema que afronta ya nosotros como especialistas cuando hay lesión de los dos ligamentos. ¿Cómo reconocer si el paciente viene con lesión cruzado anterior o posterior? Porque un paciente que tiene un cruzado posterior roto, yo lo hago sentarse, tan solamente por la presión o el peso, esta tibia ya de por sí está subluxada hacia atrás, la tibia está subluxada. Entonces yo quiero ver mi prueba de cajón anterior, la tracción hacia adelante y puedo decir, ah no, sí, se viene hacia adelante, está roto el cruzado anterior. Y en realidad lo que está roto es el cruzado posterior, y lo que estoy haciendo no es luxarlo, sino más bien reducir la tibia. ¿Me entienden eso? Entonces eso es lo que tienen que ver. Eso tiene que ver en sus prácticas, que sus médicos les enseñen cómo reconocer un falso cajón anterior positivo que en realidad era una lesión del cruzado posterior. Y eso incluso hasta en médicos traumatólogos no lo saben cómo hacerlo. Entonces aprovechen en preguntar eso en sus rotaciones. Otra maniobra, por ejemplo, el paciente que vimos hoy día con los alumnos estaba con dolor, no podía ni siquiera doblar la rodilla más de 45 grados, entonces no le podía hacer la prueba de cajón, porque para hacer una prueba de cajón tengo que doblar la rodilla en 90 grados. Entonces una maniobra menos dolorosa, menos agresiva, es colocarla con el paciente extendido. Yo solamente hago una flexión pasiva entre 20 y 30 grados, con una de mis manos estabilizo el muslo, o sea, estabilizo el fémur para que no se mueva, y con la otra mano lo que hago es traccionar hacia adelante, como señala acá la flecha. Si yo con esta mano estoy manteniendo el fémur en este lugar y con otra mano estoy haciendo una tracción hacia adelante y logro que se desplace hacia adelante la tibia, estoy hablando de una lesión del cruzado anterior. O sea, esta prueba se llama la maniobra del largo. Igual, también hoy día en la práctica discutimos cómo se evaluaba un paciente en la que queríamos descartar si había una lesión del ligamento colateral interno. Entonces hacemos la maniobra del bostezo medial. Para que sepan, la lesión más frecuente como lesión ligamentaria en la rodilla es la lesión del ligamento colateral medial, que es un ligamento acintado, plano, que va desde el epicóndilo medial hasta el borde interno de la tibia a 6 centímetros por debajo de la línea articular. El mecanismo de lesión más frecuente es simplemente que el paciente está caminando, se tuerce la rodilla o un agente externo lo golpea, el pie está apoyado sobre el suelo y hace esta palanca. O sea, quiere decir que la rodilla se va hacia adentro, se abre, y lo que se abre acá es el ligamento colateral interno. Entonces, para evaluar eso, clínicamente yo tengo que tener al paciente completamente recostado. Primero evalúo el paciente en extensión completa, o sea, con la rodilla completamente extendida, y hago esta maniobra. Con mi mano izquierda hago como un tope, un poste sobre el muslo, si estoy evaluando la pierna derecha, como es en este caso, y con mi otra mano trato de llevar el muslo o la pierna, perdón, hacia externo. O sea, trato de abrir este espacio. Si es que hay dolor o hay una abertura visible, incluso uno lo ve como una bisagra, se abre, quiere decir que hay una lesión del complejo ligamentario interno. ¿Okay? Cuando esto yo lo hago con la rodilla completamente extendida, quiere decir que se ha roto el ligamento colateral interno, el ligamento oblicuo posterior interno o incluso una lesión del cruzado anterior. O sea, si usted evalúa a un paciente con la extensión completa y hace esta maniobra y en extensión hay una abertura, quiere decir que es una lesión severa. Incluso puede involucrar no solamente el colateral interno, sino el resto de los ligamentos de la cara interna de la rodilla o incluso el ligamento cruzado anterior. Pero si yo quiero evaluar selectivamente, por ejemplo, hago la maniobra y es negativa, en extensión es negativa, no produzco ni dolor ni apertura, no descarto que el ligamento colateral interno esté roto. Entonces tengo que pasar ahora a evaluar, hacer esta misma maniobra pero con 30 grados de flexión. ¿Por qué? Porque al yo flexionar la rodilla de 30 grados de flexión, relajo el resto de ligamentos, relajo la musculatura y solamente entra en tensión el ligamento colateral interno. O sea, voy a probar, voy a testear solamente el ligamento colateral interno. Por eso es que lo tengo que hacer en 30 grados de flexión. Y si en 30 grados de flexión sí logro una abertura, o el paciente tiene dolor, o visualmente veo que hay como un efecto de bisagra, quiere decir que hay una lesión aislada del ligamento colateral interno. ¿Ok? Lo mismo para el otro.
para el resto de estructura. Por ejemplo, miren este paciente, miren cómo está la rodilla, completamente dematizada, equimosis. Miren cómo están haciendo la maniobra de bostezo, ¿no? Con la rodilla de repente un poco flexionada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué lesión puede tener este paciente? Miren el grado, la pierna debería continuar acá, miren el grado de abertura que tiene esa rodilla. O sea, esto no es solamente una lesión del ligamento colateral interno. Ahí definitivamente para que tenga tal valgo tal forzado, ese paciente puede tener una ruptura total de todo el complejo ligamentario interno, puede tener una ruptura de repente de los dos ligamentos cruzados, cruzado anterior y posterior, e incluso hasta una fractura, ¿no? O sea, miren, no es simplemente una lesión aislada del ligamento colateral interno. Los ligamentos muchas veces no se lesionan en forma aislada. Si es un trauma de baja energía, puede ser que sea una lesión aislada, pero es un trauma de mayor energía, puede estar asociado a otra lesión de ligamentos, a una lesión de menisco, a una fractura o la combinación de las tres cosas. Por eso es que hay el término de lesiones multiligamentares, que dice que más de 2 ligamentos están comprometidos. Entonces vemos acá en la inspección, vemos edema, equimosis, a la palpación, puede haber dolor a la palpación y la prueba de bostezo en valgo es sumamente marcada, ¿no? Puedo tomar una radiografía en estrés en valgo, o sea, así como están cogiendo, en esa posición, puedo tomar una radiografía y puedo ver cómo se abre bueno, esto es al revés, ese sería el lado contralateral, pero ven cómo se abre el espacio. Esto es una radiografía con estrés. Acá estamos haciendo más bien un varo forzado para evaluar el ligamento colateral externo. Es casi la misma maniobra. Ya, para que me entiendan, más práctico, acá hay un video. Van a evaluar la prueba de cajón anterior. Como le dije, el paciente está completamente recostado, la rodilla es 90 grados. La flexión de la cadera es 45 grados y el paciente está sentado sobre el dorso del pie. Va a abrazar con sus dos dedos, con sus dos manos, y va a colocar los 2 pulgares a cada lado de la tuberosidad anterior de la tibia. Y va a hacer una tracción hacia adelante. ¿Ven cómo se desplaza la tibia? Eso es una prueba de cajón anterior. Y a veces puede ser algo muy sutil, como puede ser algo demasiado evidente. Hacen la prueba de cajón posterior, estable. Acá solamente el paciente tiene una lesión aislada del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior está normal. Ahí se dan cuenta cómo se forma esta jiba. Quiere decir que hay una subluxación anterior de la tibia. Quiere decir que es una prueba de un cajón anterior positivo, sospechando de una lesión del ligamento cruzado anterior. Estas son maniobras de evaluación de lo que es la rodilla. Van a ver primero cómo el examen físico de un paciente normal e inmediatamente cómo es lo patológico. Vamos a empezar por la prueba de cajón. Lo normal. La misma maniobra. El paciente trata de empujar la tibia hacia adelante, no se desplaza. Cajón anterior patológico. Miren cómo se desplaza. Ese es mucho más marcado que el primer caso. Probablemente puede ser una lesión mayor. Cajón posterior patológico. Miren cómo empuja la tibia hacia atrás. Miren cómo se hunde. Para que tenga este grado de lesión, yo no voy a pensar que solamente el posterior, todo el complejo ligamentario posterolateral es complicado. La maniobra del arma. Miren cómo subluxa la tibia hacia adelante. Mira, acá se ve mucho más marcado, mira. Una maniobra claramente positiva de la maniobra. Pivot shift, que es una evaluación dinámica de la rodilla. Lo normal, primero. Pivot shift patológico, miren cuando flexiona y rota la rodilla, cómo resalta la tibia hacia adelante. Miren, miren acá. Resalta. Se subluxa. La prueba de bostezo medial para el ligamento colateral interno, la prueba de bostezo lateral. Primero, cómo es lo normal. Miren cómo con la rodilla el paciente hace el médico hace un toque sobre la cara lateral del muslo, normal. Y ahora la misma maniobra en un paciente con patología. Miren cómo se abre acá. Incluso tienen los dedos en la línea articular para cuantificar más o menos cuánto de apertura se produce a ese nivel. La prueba de bostezo en varo, también para evaluar el ligamento colateral externo. Primero, cómo es lo normal. Siempre hay un juego, las rodillas no son completamente rígidas, por eso siempre hay que evaluar primero la rodilla sana. Pero miren este bostezo lateral, miren. Ahí está mucho más marcado. Entonces ahí sospecha, si hay un varo forzado positivo,
o previo bostezo en paro positivo, hay una lesión del ligamento colateral externo o del complejo posterolateral de la rodilla, ¿no? No son ligamentos aislados. ¿Dudas, preguntas acá con respecto a lesiones ligamentarias de rodilla? Ya, vamos a hablar de los meniscos. Los meniscos, para que lo entiendan, son como unos amortiguadores, son como unos espaciadores. Si ustedes se dan cuenta, el fémur o los cóndilos femorales son convexos. Son convexos. Los platillos tibiales son ligeramente cóncavos o ligeramente convexos. Pero ¿cómo hacen para que algo que es completamente convexo encaje sobre algo? No sería, aparte de los ligamentos, ¿no? Para eso es importante los meniscos, que tienen como esta forma, como una C o como una O, con un espacio interno que es donde justo la parte de carga del cóndilo femoral externo cae sobre esta zona. O sea, los meniscos influyen mucho o ayudan mucho en lo que es la estabilización de la rodilla y también en la amortización, amortiguar el impacto o la transmisión de fuerzas desde el fémur a la tibia o viceversa. Por eso es que aquellos pacientes que les hacen una menisectomía o una cirugía en la cual pierdan el menisco o pierdan un volumen de menisco, la rodilla empieza a golpear más y se comienzan a producir mayor fuerza de impacto o de carga en ciertas zonas del cartílago y comienzan a desarrollarse las artrosis postraumáticas. Entonces los meniscos son muy importantes tanto en la estabilidad, en la propiocepción como en la amortiguación. Y los meniscos pueden desgarrarse, no solamente se desgarran en pacientes deportistas, es mentira que solamente los deportistas se lesionan, los que juegan fútbol. Un paciente con una caída de escaleras, un mecanismo de torsión, una rotación brusca sobre la rodilla puede romperse el menisco. Un paciente adulto, mayor, sin necesidad de una torcedura brusca o algo menor, también se puede romper el menisco. ¿Por qué? Porque los meniscos son fibroelásticos y mientras se va envejeciendo el paciente, también envejecen los meniscos y va perdiendo su elasticidad y se va volviendo más fibroso. Por eso es que es muy frecuente encontrar incluso pacientes adultos mayores con desgarros de los meniscos, desgarros degenerativos sin mayor antecedente traumático. Y los desgarros meniscos se clasifican de acuerdo a la forma o el trazo en el cual se desplazan, ¿no? Esto de repente puede ser un desgarro menisco simple, un desgarro longitudinal, como estos dos casos de acá, pueden ser los casos más severos. Un desgarro en acebal. Acá está el desgarro y este fragmento de menisco debería estar pegado acá, pero como está roto de adelante hacia atrás, se desplaza. O esto acá que yo en lo personal nunca lo he visto, que le mencioné, es el doble asa. Es bien raro, nunca lo he visto, ¿no? Entonces se llama desgarro en asa de balde o desgarro en asa de cubo. Es un desgarro completamente inestable y que el paciente necesita cirugía. Pierdes, que te quedas dormida. Otro tipo de desgarros son estos desgarros de acá, como es un desgarro, una rotura radial, ¿no? O este desgarro acá, una rotura radial más profunda, que incluso casi llega hasta el margen de la articulación. Entonces, para que tengan una idea más o menos, que los desgarros de meniscos pueden desgarrarse de diferentes formas y dependiendo dónde está ubicado el desgarro, si es en una zona vascular o avascular, que les van a enseñar que hay una zona roja, una zona rosada, una zona blanca, uno debe de suturar el menisco, porque a mayor preservación del menisco, el paciente va a tener mayor amortiguación, o sea, mayor protección sobre su rodilla, ¿no? No es simplemente hacer una cirugía y entrar a recortar los meniscos. Estas son las maniobras con nombre propio que tienen, hay más de 40 maniobras con nombre propios para a la hora de examinar a un paciente tener la sospecha de que al examen físico si tiene o no tiene una lesión de menisco. Pero ninguna de estas maniobras, ni en forma aislada ni combinada, me da una especificidad al 100%. O sea, yo nunca le puedo decir a un paciente con así tenga todas estas maniobras positivas que tiene verdaderamente asegurarle que tiene un desgarro del menisco. Tengo que corroborarlo siempre con una resonancia. Ninguna de estas maniobras tiene una sensibilidad ni una especificidad al 100%. ¿Ya? Tienen varias, normalmente nosotros como cirujanos utilizamos 2 o 3 maniobras, no utilizamos todas. Imagínense cuánto tendremos que hacer, cuántas pruebas. Si es un paciente que tiene dolor, va a terminar con la rodilla adolorida o incluso edematizada. Entonces, esta es dentro de las maniobras más conocidas está la maniobra o el signo de McMurray. El paciente está completamente recostado, ¿ok? Yo normalmente trato de llevar la rodilla
no a 90 grados, incluso más flexión si el paciente lo permite. Entonces parto de esta posición con la rodilla en máxima flexión posible. Si quiero evaluar si el menisco externo está lesionado, acá dice exploración del menisco lateral, ¿qué es lo que hago con el pie? El pie lo roto internamente y como memotecnia, el talón va a apuntar hacia afuera. O sea, al yo hacer rotación interna, el talón apunta hacia afuera y el talón es el que manda qué menisco voy a evaluar. En este caso, si hago una rotación interna, el talón apunta hacia externo y voy a evaluar el menisco al lado externo. Y lo que hago es pasar de la flexión máxima a la extensión. Y si estoy evaluando el menisco al lado externo, a la vez que voy extendiendo la rodilla, también trato de hacer un poco de valgo forzado. O sea, lo que trato es pinzar el compartimento externo, o sea, pinzar, poner en estrés el menisco del lado externo. Y si le causa dolor, digo, signo de McMurray positivo para menisco al lado externo, sospechoso de una lesión del menisco. Si hago lo mismo en este paciente y quiero evaluar el menisco al lado interno, lo que hago es lo contrario, giro el pie hacia el lateral. El talón hacia dónde me va a apuntar, hacia adentro. Entonces voy a evaluar el menisco al lado interno. Igual, en flexión máxima, paso de la flexión a la extensión de la rodilla con el pie rotado externamente en todo el momento. Y si puedo, incluso le hago un poco de valgo para producir mayor dolor sobre la rodilla. Si eso sale positivo, es signo de McMurray positivo para el menisco al lado interno. Acá, para que vean, este es un video. El paciente, ¿ves? Está con la rodilla casi flexionada por completo. Está rotando el pie internamente, entonces el talón apunta hacia externo. Entonces él va a examinar primero el menisco al lado externo. Entonces, de la flexión máxima, rotación externa del pie, rotación interna, perdón, talón apuntando hacia afuera, su dedo lo pone sobre la línea articular externa o sobre donde está el menisco al lado externo y lo que hace es extender la rodilla. Si el paciente en ese momento presenta dolor, es un McMurray externo positivo, compatible de dejarlo el menisco al lado externo. Y puedes repetirlo varias veces, no es una sola vez. Si te queda la duda, puedes hacerlo y como le dije, también le pueden sumar un poco de estrés en valgo para cerrar más ese espacio, ¿no? Entonces ahí ya repite varias veces la maniobra McMurray. Ahora, si quiere evaluar ese mismo médico, el menisco al lado interno, hace lo mismo, desde flexión máxima, ahora lo que hace es una rotación externa del pie, el talón apunta hacia adentro, pone los dedos sobre la línea articular interna donde está el menisco al lado interno y pasa de la flexión máxima a la extensión y haciendo un poco de varo para cerrar el espacio del lado interno. Si hay algo ahí lesionado, que viene a ser el menisco, le va a producir dolor, ¿no? Y lo puede repetir varias veces. Esa es la maniobra de McMurray. Otra maniobra que también se emplea es la maniobra del signo de Apple, que el paciente está lleno de cúbito dorsal, sino de cúbito prono, hacia abajo, que es esta de acá. El examinador se pone detrás del paciente, lo que hace, miren, con las dos manos es hacer una fuerza compresiva hacia abajo, o sea, una carga axial. Puede hacerlo con las manos, algunos colocan la región axilar sobre la planta del pie y comienzan a hacer movimientos de rotación. Si hace una rotación interna, el talón apunta hacia afuera y si le causa dolor, haciéndole esa presión, es el menisco al lado externo que está lesionado. Si hace la maniobra, como le dije, también puede apoyar la mano y ahora va a hacer una rotación externa del pie, el talón va a apuntar hacia adelante, entonces si le genera dolor, puede ser que el menisco al lado interno esté lesionado. ¿Entienden? Entonces, siempre la rotación interna y externa y a donde apunta el talón va a decirte qué menisco estás evaluando, ¿no? Pero como les dije, no son pruebas 100% sensibles ni específicas, ¿no? Puede ser que yo le haga de esta manera a un paciente y sospeche que hay una lesión del menisco, le tomo una resonancia y veo que el menisco está normal. Y veo que hay bursitis, sinovitis o simplemente el paciente está con derrame articular o una lesión del cartílago, también puede, por irritación, por contigüidad, también producir una maniobra positiva. O sea, no son específicas para la lesión de menisco, pero se emplean. Sirven de alerta nada más. Y como les mencioné, la cirugía, cuando un paciente tiene una lesión del menisco, dependiendo si está ubicada en la zona roja, en la zona rosada, en la zona blanca, si el paciente es joven, si el paciente no tiene artrosis, si el paciente tiene un buen alineamiento de la pierna, si es deportista, en base a varios parámetros, incluso la edad del paciente, uno puede decir, bueno, esta lesión no es para suturar, lastimosamente tengo que recortarla porque no hay irrigación acá, o si el paciente no cumple los criterios,
suturarlo puede aumentar el riesgo de fallo, o sea que no va a cicatrizar el menisco y por ende cuando la sutura se rompa, el menisco va a persistir desgarrado y el paciente nuevamente va a persistir con los síntomas, con lo cual implicaría una segunda cirugía. Entonces un paciente viene con un desgarro inestable, un desgarro radial casi profundo, viene con el gancho palpador, como levanto, como menciono. Obviamente recorto la parte interna o la parte hacia el espacio libre donde no hay irrigación del menisco, porque sé que ahí ni siquiera sangra el menisco, ahí no va a cicatrizar. Pero no estoy recortando hacia atrás, no estoy recortando todo el grosor. ¿Y qué es lo que hago sobre la parte más posterior, donde sí sé que hay irrigación? Colocamos estos sistemas, estos dispositivos, que son internos para suturar el menisco. Por acá es una aguja que meto, dispara internamente con un pequeño botoncito de plástico, viene ya precargado con una sutura de alta resistencia, que se está acá, son suturas delgadas, ya al que está el desgarro, pasé acá una sutura y por el otro lado también con el mismo dispositivo disparo otro botón. Estos dos botones están unidos por estas dos suturas. Ya ni siquiera tengo que hacer nudo, el nudo viene precargado, yo simplemente saco la aguja y ahí me queda el menisco y todavía ni siquiera lo he tensado todavía. ¿Qué es lo que hago? Ahora acá abajo, ahí tengo el desgarro, todavía se ve la brecha y con este ganchito lo que comienzo a hacer es como traccionar y se dan cuenta cómo la sutura se va ajustando y por ende el menisco se va pegando uno con el otro. Estamos haciendo como una compresión entre los dos fragmentos. Y de ahí, una vez que ya logré la compresión máxima, tampoco puedo ser tan brusco porque la sutura es muy resistente, incluso hasta puede cortar el menisco. Cuando son meniscos de mala calidad, por yo tratar de darle mayor tensión, puedo romper el menisco. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ya hemos visto cadera, rodilla. Doctor, entonces la sutura es recomendada en personas que son Primero lo que manda es dónde está ubicado el desgarro menisco y tiene una clase de menisco. El menisco es como una C. Solamente el tercio de la periferia donde están unidas las partes blancas es donde llegan los vasos sanguíneos. La mayoría del menisco es avascular, o sea, no tiene avascular y no tiene tampoco nervios. Solamente la periferia es donde le llegan nervios y donde le llegan los vasos sanguíneos. Entonces, si tu desgarro está en la zona blanca, en la zona vascular, ahí ni que fuera uno loco de querer suturar, porque lo vas a suturar y se va a romper en otro momento y vas a tener que volver a operar al paciente. Entonces, lo único que uno hace ahí es una menisectomía parcial, quiere decir que recortas, como que una uña que se te rompió y se te quedó suelta, que simplemente recortas. Y normalmente no pierdes tanto volumen de menisco, pero si tienes un desgarro en la periferia y lo recortas, ahí sí sacas todo el grosor del menisco. Entonces ahí lo que uno debe hacer es suturarlo, porque sabes que hay la opción de que ese menisco cicatrice. Y el paciente conserva todo el grosor de su menisco sano. ¿Y eso es independiente de la edad? Influye, son varios parámetros. O sea, no es que a todo paciente con una lesión de ligamento, o sea, yo lo puedo suturar, pero tú le tienes que explicar al paciente. Ok, si tengo un paciente 20 años, lesión aguda, una semana en la lesión, paciente delgado, el alineamiento de su pierna correcto, no fumador, un desgarro simple y en la zona roja. O sea, ese paciente tiene todo a su favor para suturar el menisco y que su falla de cicatrización, o sea, que su menisco no cicatrice, con la sutura es muy baja. Pero si tengo esa misma lesión, un desgarro en la zona blanca o en la zona rosada, donde sí hay sangrado, pero es menos, ¿verdad? En un paciente de más de 40 años, con sobrepeso, de repente está con un poco de valgo o varo forzado, fumador, y con una lesión crónica, de repente que lo tenga meses, o sea, yo puedo suturar el menisco, pero le tengo que decir a ese paciente antes de operarlo que puede haber una falla en la cicatrización, que su porcentaje de éxito es mucho menor. Obviamente en la cirugía lo que uno hace es ralentizar los bordes de donde se produjo el desgarro del menisco para estimular un sangrado, refrescar los bordes y a la hora de suturarlos haya mayor posibilidad. Pero igual no es la misma tasa de éxito que otro paciente. Entonces no es que podamos estandarizar que todos los desgarros del menisco se suturan o que todos los desgarros del menisco se cortan. Depende de muchos factores, como te das cuenta, la edad, la cronicidad, lesiones asociadas, el sobrepeso, fumadores. Entonces influye varias cosas, entonces no es tan fácil tomar una decisión. Uno puede suturarlo,
Yo suturo muchos meniscos y tengo mucha tasa de éxito, pero también tengo tasa de falla, ¿no? Pero eso ya está hablado con el paciente. Y se le dice, bueno, se hace el intento y si tu biología funciona, en buena hora. Si no, lastimosamente vas a tener que someterte a una segunda cirugía y probablemente ya no voy a intentar otra vez suturarlo. O sea, si ya lo suturé una vez y no cicatrizó, probablemente lo intento una segunda vez y va a pasar lo mismo. Entonces, no voy a querer que el paciente tenga una tercera cirugía. Entonces, ahí ya lo que hago es un recorte y le digo, ok, has perdido tal volumen de menisco. Entonces, si tú eres deportista y te dedicas a correr y corres todos los días, quizás no es lo más recomendable para ti. Vas a tener que disminuir tu nivel de actividad deportiva o cambiarlo por otra actividad deportiva que no sea de impacto, bicicleta, natación o combinarlas, porque ya sabe que su amortiguador está vencido. Como el amortiguador de un carro, va a golpear más la rodilla. Quizás yo opero a un paciente y le saco todo el menisco y el paciente tiene un desgarro, el paciente se siente magnífico, no le duele nada. Dice, sí, doctor, ya no me duele nada. Y el médico le sacó la mitad del menisco. No me duele nada. No le duele nada porque no hay nada que lo bloquee. Pero con el tiempo, con los meses, incluso a veces dentro de un año, tú a ese paciente le tomas una resonancia y a ver cómo su cartílago se empieza a adelgazar o cómo el hueso que está por debajo del cartílago se comienza a mostrar cambios inflamatorios, degenerativos. Y eso ya no tiene vuelta atrás, es una artrosis. Por más de que tú le hagas una cirugía y le hagas un trasplante de menisco, ya lo que perdió el cartílago ya no lo pierde. Y si es una artrosis avanzada, ya no tiene mucho sentido trasplantar un menisco, porque ya tiene la artrosis. Entonces, ese es así el asunto. Ya estamos por acabar. Esto es básicamente lo más importante y lo que más voy a enfatizar en las preguntas del examen, porque esto es como algo general, porque cada uno de estos elementos ustedes lo van a llevar en sus clases teóricas, con cada médico, ¿no? Lo que le preguntan mucho en los exámenes es esto, los compartimentos. La pierna tiene 4 compartimentos. Averigüen cuáles son los compartimentos y qué músculos están dentro de cada compartimento. Los músculos no están sueltos alrededor de la tibia, hay tabicaciones. Esas tabicaciones se llaman las fascias. Las fascias es como una membrana que aísla un músculo o un grupo de músculos en ciertas zonas, en donde si se produce un desgarro muscular o una fractura expuesta y hay un derrame de líquido o un sangrado, el músculo se dematiza, pero la fascia, que es lo que está cubriendo ese compartimento, no se distiende. Entonces es como que le estuviéramos aplicando un torniquete o como si estuviéramos ahorcando al músculo. Eso se llama un síndrome compartimental, aumenta la presión dentro del compartimento. Eso van a tener en una clase. Entonces averigüen cuáles son los músculos que se producen en cada compartimento. Esta es anatomía, ya. Para hablar un poco de lo que es tema de pie, hay lesiones o patologías del pie que son congénitos, o sea, el paciente nace con esta patología. Por ejemplo, ¿qué le llama la atención de este pie? Es como que las plantas de los pies están mirando al paciente, el que está recostado, ¿no? Eso se llama un pie de bot, que normalmente es bilateral, o pie equinovaro congénito. Esos son los otros nombres por los que se le conoce al pie de bot. Muy diferente a este paciente, que es un pie normal, que sufrió un accidente de tránsito y una luxación expuesta, y probablemente tenga alguna fractura, una luxofractura expuesta, en donde se ve toda la cabeza lastrada, lo que está por fuera de la piel, con una laceración grande, ¿no? Esto es una fractura o una luxofractura expuesta, ¿no? Es muy diferente. La anatomía del pie, le van a preguntar cuáles son los ligamentos de la sindesmosis. Esta es la sindesmosis, que es la unión entre la tibia distal y el peroné distal. Es un complejo de 4 ligamentos. Cuando hablamos de esguinces, generalmente el mecanismo de lesión más frecuente sobre la tobillo es que el paciente está caminando, pisa sobre un desnivel y hace este mecanismo acá. Esto se llama inversión forzada. Y hago una palanca sobre los ligamentos de la parte lateral del tobillo. Eso es un esguince de los ligamentos de la parte lateral. Y en la parte lateral del tobillo, por ejemplo, esta radiografía acá. ¿Quién puede decirme qué es lo que está viendo acá? ¿Una fractura? Esto sí se considera, ojo, muchos médicos ya graduados abusan de la palabra luxofractura. Hay luxaciones y hay fracturas. En algunos casos hay luxofractura, pero es tema de la emergencia, doctor, una luxofractura. Llega si es una fractura.
Pues cuando hablan de luxofractura uno piensa que es un trauma natural. Acá está roto tanto el malleolo interno o malleolo tibial como el malleolo lateral o malleolo peroné. Y hay una ruptura de la sindesmosis, la articulación se abre y por ende la mortaja se abre. Entonces acá si hay una pérdida, ahí hay una luxación. Esto sí es una luxofractura. ¿Ya? El tratamiento estandarizado para este tipo de patología es relativamente sencillo, es colocar 2 tornillos en el malleolo tibial y una placa con tornillos en la parte lateral del tobillo. Digamos, este es el tratamiento más usado, el más económico, que acá en material quirúrgico de repente no te gastan ni 800 soles, pero este tipo de material en otra calidad o en otra forma puede costarte tranquilamente 6.000 soles, solamente en material quirúrgico, ¿no? Al final, en algunos casos sí es extremadamente necesario utilizar cierto tipo de material costoso porque tiene ventajas, pero en fracturas simples con huesos de buena calidad, o sea, no osteoporótico, un paciente joven, cualquiera de estos sistemas, por más barato que sea, funciona igual de bien. En la anatomía le van a preguntar sobre la patología del pie. ¿Cuántos huesos forman los huesos del tarso? ¿Cuáles son los huesos del tarso? ¿Quiénes forman la columna lateral del pie? ¿Quiénes forman la columna medial del pie? Les pueden preguntar sobre las lesiones del Lisfranc. Esta es la articulación de Lisfranc. ¿Entre qué huesos se produce? Se produce entre las cuñas y entre los huesos metatarsianos. Esta articulación tiene un nombre propio, es la articulación del Lisfranc. Y debe ser de las lesiones que se pueden pasar desapercibidas. A veces el paciente llega con una fractura acá o una fractura de cualquiera de estos metatarsianos, y si tú no te das cuenta que hay una pequeña discrepancia milimétrica, no te das cuenta que tiene una lesión del Lisfranc, o sea que hay una lesión ligamentaria. Y si solamente tratas la fractura, el paciente queda con una secuela dolorosa. Entonces les pueden preguntar quiénes forman la articulación del Lisfranc o quiénes forman la articulación de Chopard, o otra articulación del pie. Esto es lo que les mencionaba. Cuando un paciente se tuerce o se dobla el pie, que es el mecanismo, hace una inversión forzada, los ligamentos en la parte lateral del tobillo son los que se extienden o se desgarran. Pues un esguince de primer grado es una distensión sin mayor ruptura macroscópica, pues un esguince de segundo grado que es un desgarro parcial del ligamento, y puede ser un esguince de tercer grado que hay una ruptura total del ligamento. Y puede que se rompa solamente un ligamento, como puedan que se rompan los 3 ligamentos. Estos son el ligamento del peroneo al astrágalo anterior, ligamento peroneo astragalino anterior, del peroné al astrágalo en la parte posterior, ligamento peroneo astragalino posterior, y del peroné al calcáneo, ligamento peroneo calcáneo. Esos son los 3 ligamentos de la parte lateral del tobillo. Si el mecanismo de inversión es complejo o intenso, pueden romperse los 3 ligamentos. O si es un mecanismo de baja energía con una inversión aislada, el ligamento que más se lesiona es este acá, el ligamento peroneo astragalino anterior, que por ende es el menos resistente. Es el menos resistente y el que menos se lesiona. Por ahí el más resistente viene a ser este acá, el ligamento peroneo astragalino posterior, que es bien difícil que una resonancia evalúe, encuentre que este ligamento esté roto, ¿no? La mayoría de ligamentos en el tobillo, así sea una ruptura total, normalmente el tratamiento inicial es con una inmovilización, sea con una bota Walker o con una bota de yeso, porque estos ligamentos tienen cierta biología, cierta capacidad de cicatrización, pero involucra que posteriormente hay que hacerle una resonancia al paciente, hacerle un seguimiento, porque esos son los que la gente lo conoce como los esguinces mal curados, ¿no? Aquel paciente que queda con una secuela dolorosa, o aquel paciente que que en cualquier actividad o en cualquier desnivel con facilidad se le dobla el tobillo. ¿Por qué? Puede ser que el ligamento cicatrizó enlongado, alargado, o que no llegó a una cicatrización. Entonces, ese tipo de pacientes sí va a necesitar una cirugía posteriormente. Los rangos de movimiento del pie, esto ya se los dejo acá, un poco para ver de pie plano. ¿Qué es un paciente con pie plano? Es un paciente que la bóveda plantar, o lo que se conoce como el arco longitudinal interno del pie, este es donde está el primer dedo del pie, ha caído, ha colapsado, y se dan cuenta que toda la planta del pie está apoyando sobre el suelo. Entonces hay que reconocer, y esto normalmente el paciente lo presenta desde que es niño, ¿no? En algunos pacientes puede ser que con los años tenía un pie normal,
y con los años también puede generar un pie plano del adulto. Quiere decir que hay un ligamento que se llama el tibial posterior, que con el tiempo se rompe o se elonga, y con el paciente que tiene un pie plano puede presentar después un pie normal, puede tener un pie plano, ¿no? Pero lo más frecuente es cuando esto se presenta en pacientes desde el nacimiento. Todas las personas, todos los niños que nacen, desde que usted le ven la planta del pie, tienen pie plano. Pero no es que no tienen arco, sino que acá hay un panículo de hiposo, una grasa que cubre el arco plantar que el paciente tiene. Normalmente a partir de los 2, 3 años, 4 años, esta grasa se va reabsorbiendo y se va viendo el arco que tienen los niños. Si es que ya tiene 3 años, 4 años y no tiene un arco plantar, ese paciente tiene un pie plano. Y hay dos tipos de pie plano. Un pie plano flexible, no doloroso, que simplemente es un paciente que tiene cierta laxitud, pero no tiene ninguna alteración estructural en el hueso, que normalmente uno lo hace, a ver, que se para en puntas, y cuando se para en puntas, sí se forma el arco plantar. Eso es lo más frecuente y se trata simplemente con ejercicios. Anteriormente lo trataban con plantillas, con zapatos ortopédicos, pero la Escuela Americana de Ortopedia Infantil menciona que simplemente con ejercicios funciona. Pero si a este mismo paciente uno ve que es un pie plano, doloroso, y ven que le hacen parar en la punta del pie, lo cogen de la mano y lo van a parar de pie y no se forma el arco plantar, ese es un pie plano rígido. Y el pie plano rígido sí está asociado a alteraciones estructurales. O sea que hay una alteración en la estructura de sus huesos del tarso que hace que el paciente tenga un pie plano rígido y que no corrija a la hora de plantar el pie, a la hora de ponerlo de punta, ¿no? Y el pie plano flexible, el 90% son asintomáticos. Muchos de ustedes seguro tienen pie plano y nadie lo sabe y no les empieza a molestar. A partir de los 30, 40 años, mientras más actividad hagan, van a tener cierta molestia. El pie plano puede ser desde un pie primer grado hasta un cuarto grado. Mientras más severo es, va a producir más molestias. Mientras el paciente es más activo y si encima le suman sobrepeso, va a tener más molestias. Pero inicialmente es asintomático. Esto es más o menos para que tengan una idea cómo es un pie plano normal. Si se dan cuenta cómo apoya todo el antepié, toda esta zona es la del arco plantar, que obviamente al parar al paciente no hace huella y normalmente tiene un eje conservado. En cambio el pie cabo tiene un aumento del arco plantar. Normalmente la huella plantar el paciente se apoya más sobre la parte lateral del pie, por eso es que esta zona queda más libre y normalmente tiene cierta supinación a ambos pies. O sea, el pie cabo va asociado a cierto grado de supinación. Y el pie plano, miren acá cómo está, prácticamente no tiene nada de arco. La huella plantar se ensancha, incluso hasta sobresale. Mira cómo sobresale de esta línea y normalmente tiene una pronación. Eso es lo usual. Y acá están los diferentes grados de clasificación. Desde un pie cabo de primer grado hasta un pie cabo de segundo grado. Un pie plano de primer grado hasta un pie plano de cuarto grado, donde sobresale incluso toda la parte interna del pie. Por ejemplo, este paciente así no lo estoy viendo parado, pero miren cómo sobresale esto acá. Toda la parte del escafoides, tarsal, todo está vencido. Entonces este paciente es un pie plano de cuarto grado. Y si lo paras al paciente sobre un podoscopio, un plantigrama, miren cómo sobresale toda la grasa, ¿ven? Sobresale, este es un pie plano patológico y va asociado con una pronación también del pie. Entonces, este tipo de pacientes difícilmente, por más de que lo detectes de niño, se corrija solamente con ejercicios, ¿no? Probablemente, así sea flexible, un cuarto grado sí puede involucrar que el paciente tiene que tener un seguimiento adecuado por el ortopedista y si no ven que hay una mejoría pronta, hasta llega un tratamiento quirúrgico, por ser de cuarto grado, a ser severo. Miren acá cómo están los dos pies, bilateral, ¿no? Y esto es lo que les decía. Si yo normalmente trazo una línea paralela al eje de mi primer metatarsiano, también debería tener continuidad con el eje del metatarsiano, del astrágalo. Miren cómo el astrágalo apunta hacia abajo y cómo el primer metatarsiano apunta hacia arriba. O sea, no hay una continuidad. Eso se llama un astrágalo verticalizado. El astrágalo está mirando hacia abajo prácticamente. Es una alteración estructural que está asociado a pie rígido, a un pie plano rígido, ¿no? Patológico, y eso obviamente tiene que operarse pronto.
Entonces un paciente que tiene su astrágalo normal, pero miren, no tiene nada de eje plantar, nada. Y los ortopedistas infantiles pueden colocar este sistema de dispositivo, puede sonar tosco, ¿no? Hasta a mí me parece un poco invasivo, pero le funciona, que es colocar un tornillo entre el hueso del astrágalo y entre el hueso del calcáneo. Funciona como un espaciador, no es que esté clavado ni en el astrágalo ni en el calcáneo, con lo cual hace que el arco plantar levante, ¿no? Esto es un tornillo sumamente sencillo, que puede costar 50 soles, pero hay sistemas o tornillos especiales diseñados para esta patología que pueden costar tranquilamente 2.000 soles. Y este paciente, las radiografías anteriores son de este mismo paciente, que tenía un pie plano en el cuarto grado, y miren ahora cómo está. ¿Ven? Prácticamente un pie normal o un pie plano en primer grado. Se corrige, inmediatamente se corrige esto. El paciente se llega con este tornillo por día. Y la otra patología es el pie de boto, ¿no? O el pie equino, varo, congénito, también es otro nombre, ¿no? Miren, y este paciente también tiene una displasia severa de cadera, miren cómo está la cadera subluxada, ¿no? Este paciente nació con todas las malformaciones. Y este pie de bot tiene esa deformidad severa, pero como todo paciente recién nacido, ¿cuál es la ventaja? Que son flexibles. O sea, todo niño es flexible, hay laxitud. Entonces, los pies bot, por más de que se vean tan severos, como es este caso de acá, pueden corregirse con procedimientos no quirúrgicos inicialmente, que es lo que se le dicen las botas de yeso o la técnica de Ponseti. Miren cómo estaba acá y miren cómo llegó esto. Quizás no esté perfecto, pero ya está muy cercano a lo normal, ¿no? Más su pie plano, obviamente. Entonces, ¿cómo lo hacen? La técnica de Ponseti, van colocando yesos que los van cambiando cada 3 semanas. No van a pretender que el pie, lo que está así, en el primer yeso ponerlo en esta posición. Pero van colocándolo de lo que está así, van hasta donde ceda, 3 semanas. Le quitan el yeso a donde ceda un poco más, 3 semanas. Van cambiando, pueden hacer 5 o 6 cambios de yeso cada 4 semanas, hasta que el pie puede quedar completamente en neutro, ¿no? Y quizás ya ahí corrigieron la mayoría de deformidades y por ahí puede haber quedado algo limitado, acortamiento del tendón de Aquiles, algo menor. Entonces ya hacen una técnica quirúrgica menos invasiva, o sea, solamente ya para corregir algo puntual. A querer corregir todo un inicio con una cirugía es sumamente complicado. Y miren cómo acaba el pie. Listo, muchachos, eso es todo lo que le voy a explicar. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna duda, pregunta?